Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, por estar acá, por acompañarnos. Realmente es un gusto ver caras tan queridas y respetadas. Hoy damos comienzo a la serie, a la segunda parte de nuestras celebraciones, que como saben nos hemos pasado de ambiciosos, de osados, son muchas celebraciones. Pero bueno, lo vale, creo que la ocasión lo vale. Hoy empezamos con los paneles, que son en total 12 paneles que vamos a tener aproximadamente cada 15 días, de aquí a septiembre. Los paneles va a haber siempre una persona, que es la organizadora desde el instituto, y luego invitados, especialistas en las distintas temáticas de amplio abanico de temas, porque el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, Amado Alonso, realmente tiene una diversidad disciplinar enorme y un tratado de que estén representadas todas las especialidades. Así que bueno, el programa es variado, es diverso, creo que es de buena calidad, de muy buena calidad. Así que con este panel inauguramos, y este panel es justamente historia del instituto, lo pensamos así, y convocamos a 3 colegas muy representativos, creo que compartirán mi opinión. No están todos, por supuesto, hay mucha más gente que debería estar, pero bueno, hemos invitado a 3 especialistas que se han ocupado de los primeros tiempos del instituto, desde distintas perspectivas, y yo no voy a ocupar mucho tiempo, porque Guillermo Toscano y García, que va a ser el primer orador, va a hablar de las etapas iniciales de la fundación del instituto. Emiliano Batista se va a centrar en la persona de Amado Alonso, y en tercer lugar, Miranda Lira va a hablar de la revista fundada por Amado Alonso, ya en la etapa de oro de nuestro instituto, cuando ya se había consolidado como se suele decir, como faro intelectual, ¿no?, de la filología en lengua española. Va a hablar de la revista de Filología Hispánica. Y yo no voy a gastar mucho tiempo en presentarlos, porque me parece que sería bueno escucharlos, y también nos gustaría, hemos pensado que haya preguntas, que haya interacción, que esto no sean 3 discursos monológicos, sino que tengamos la oportunidad de interactuar entre nosotros y con el público asistente, donde tenemos gente muy calificada para intercambiar sobre este tema. Entonces, en primer lugar va a hablar Guillermo Toscano y García, que bueno, voy a presentar a los 3 muy sumariamente, creo que todos lo conocemos aquí, que es licenciado en Letras, magíster en Filología Hispánica y doctor en Letras con orientación en Lingüística por la UBA. Actualmente es catedrático invitado en el Instituto de Lingüística Aplicada y Traducción de la Facultad de Filología de la Universidad de Leipzig, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Lingüística, en el Departamento de Letras, y secretario académico del Instituto de Lingüística en uso de licencia. Bueno, participa en muchos proyectos, dirige proyectos en el país, y también participa en proyectos internacionales, especialmente con equipos de España y de Italia. Quisiera mencionar que es el fundador y director de una revista muy importante de historiografía, la Revista Argentina de Historiografía Lingüística, que tiene sede en el Instituto de Lingüística. En segundo lugar, Emiliano Batista, quien es investigador adjunto del CONICET y docente en la Cátedra de Lingüística A de la Facultad de Filosofía y Letras. Su producción se ha centrado en el desarrollo de los debates epistemológicos en torno a la representación de la disciplina lingüística, ¿no?, en el siglo XIX y siglo XX en la Argentina. Por otro lado, quisiera mencionar que fue el ganador del premio concurso de libros del Instituto de Filología en la última edición del año pasado, con un libro sobre Montoliu, uno de nuestros primeros directores, al decir de Rosenblatt voy a reiterar, brillantes pero fugaces primeros directores del instituto.
Y en tercer lugar, tenemos a Miranda Lida, que es doctora en Historia, investigadora principal del CONICET, trabaja en la Universidad de San Andrés, también ha trabajado en la Torcuato Di Tella y en la UBA. Como saben, se especializa en historia argentina de la primera mitad del siglo XX, desde una perspectiva de historia social, cultural y política. Miranda ha escrito distintos libros, pero entre ellos uno que a mí me encantó, que es La historia global del Instituto en la figura de Amado Alonso. Bueno, creo que publicaciones, los tres tienen muchísimas, son conocidas, así que le doy la palabra ya a nuestro primer panelista, Guillermo. Adelante. Bien. A ver, y ahora, Ahora debería proyectar. Fernando. Comparto. Pesquisa. Haz. Ay, no. Sería... Segundo. creo que- Siempre la tecnología, tan importante. Permitiendo la reflexión. Sí, vamos a pensar. Ahí está. ¿Por qué no? ¿Está abierto? Sí. Diego, ¿por qué? ¿Está Diego? Tal vez si lo hacen. Lo tiene abierto Guillermo acá. ¿Por qué? Vos ahí ves lo mismo que acá. Quizás si comparto pantalla desde acá. Dale. Celo. Sí, parece que ahí vamos a estar. Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Quería, en primer lugar, agradecer al Instituto de Filología por la invitación a participar de este panel, y en particular a su directora, la profesora Marcia Pucio. Quería también decir agradecimiento y una felicitación a todas las personas que trabajan en el Instituto de Filología. Decir que para todos los que pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, si formamos circunstancialmente parte de otros institutos, como parte del Instituto de Lingüística, la historia de la filología es sin duda motivo de orgullo. ¿Sí? Así que tenemos, creo, buenas razones para festejar, ¿no? Perdón, ¿se oye de atrás? Sí. Muchas gracias. Bueno, agradecida. Entonces, en la presentación de hoy, que tiene ese título, de dónde les iba a venir la filología de los argentinos, el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires y el argentinismo, lo más interesante es la frase entre comillas, que es una frase que pronuncia Américo Castro, director del Instituto de Filología en 1923, básicamente entonces lo que quería hacer era conversar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con los primeros años de actividad del instituto, quizás también, quizás no, también con la génesis del instituto, es decir, los años anteriores a la creación en el 22 del instituto, de la inauguración del 23, o los primeros años. Esas son las partes, pero voy bastante rápido por todo esto. El punto de partida que yo quisiera proponer para examinar esos años, primeros años, es el siguiente. Mi perspectiva, y es algo sobre lo que he trabajado en distintos artículos, es que la creación del Instituto de Filología supone la integración altamente conflictiva durante por lo menos la década del 30 entre dos proyectos de diferente naturaleza. O si se quiere, de misma naturaleza, pero de distinta orientación.
por un lado, el proyecto que de alguna manera encarna a Ricardo Rojas, el nacionalismo, lo que la historiografía ha llamado nacionalismo reformista de Rojas, es decir, la perspectiva de un actor fundamental de la política universitaria de la década del 20. Rojas es el autor del proyecto de creación del instituto, es autoridad de la facultad, es decano de la facultad cuando el instituto se inaugura, va a ser rector de la Universidad de Buenos Aires, etc. Y luego, por otro lado, otra diferente perspectiva también de orientación fuertemente nacionalista, que está encarnada por ese organismo llamado Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, un organismo que, como ustedes quizás sepan, se crea en 1907, es una respuesta institucional, estatal, española, para responder en parte a la crisis 38, a la pérdida, digamos, de las últimas colonias españolas y a la pérdida de España como referente cultural y científico para sus antiguas colonias. Esa Junta para la Ampliación de Estudios entonces lleva adelante un programa de modernización científica en España, es el espacio donde se crea en 1910 el Centro de Estudios Históricos que dirige Ramón Méndez Pidal, del que van a provenir los primeros directores del Instituto de Filología. Entonces, mi punto de vista para mirar todo este periodo inicial, estos primeros años, es que esa tensión entre los proyectos nacionalistas, pero de distintos tipos de nacionalismo, un nacionalismo argentino, si se quiere, y un nacionalismo español, va a impactar, o va a tener como consecuencia la situación de inestabilidad en que se halla el instituto durante sus primeros años. Esa inestabilidad, tiene que ver por lo menos con dos dimensiones. Una discusión permanente en el interior de la facultad, pero también dentro de lo que podríamos llamar el campo cultural, científico, literario, etcétera, respecto de cuál es el objeto, cuáles son los objetos a los que se tiene que dedicar el Instituto de Lingüística, de Filología. Ese fallido, ya voy a volver varias veces a esto. ¿Qué tiene que estudiar? Eso es una cuestión de discusión, y qué perspectivas. Y por otro lado, un dato que evidencia esa inestabilidad es la situación de permanente inestabilidad administrativa que tiene el Instituto entre el 23 y el 27. El Instituto de Filología tiene 5 directores diferentes. Los digo porque seguramente los vamos a mencionar con los compañeros aquí en la mesa. En 1923 Américo Castro, en 1924 Agustín Millares Carlos, en 1925 Manuel de Montoliu, en el 26 director de la Casa, que es Roberto Alemán Nietzsche, y en 1927 Amado Alonso hasta 1946. Mi punto de vista, entonces, para analizar esa situación de conflicto, es que de alguna manera la situación empieza a resolverse, esa tensión empieza a resolverse a partir de la gestión de Amado Alonso, y en particular, esto es lo que yo creo, a partir de la década del 30, es decir, no al comienzo de la situación de la gestión de Alonso, sino casi hacia mediados de la década del 30. Y que esa resolución, digamos, implica dos cosas. En primer lugar, un distanciamiento personal de Amado Alonso respecto de la autoridad que en muchos planos ejerce Ramón Menéndez Pidal, y por otro lado, la posibilidad de establecer para el instituto aquello que era una demanda indudable en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras, es establecer una agenda, lo que podemos llamar una agenda científica argentina para el instituto, ¿no? Acá está la profesora Ligarno, que ha trabajado largamente sobre ese periodo de la década del 30, no hace falta que diga yo demasiado. Entonces, la primera cuestión que quisiera mostrar para ofrecer algunos documentos que prueban esto que estoy diciendo, tiene que ver con la referencia a una institución, que es una institución que tiene un papel decisivo en la creación y en el funcionamiento del Instituto de Filología. Yo me voy a referir solamente al comienzo, porque entiendo que luego la profesora Alida va también a referirse a esto en relación con otro periodo. La Institución Cultural Española es una institución que se crea en 1914, en 1912 muere Marcelino Méndez Pelayo, empiezan, digamos, las reuniones de organización, y básicamente digamos, es un organismo que quiero no decir lobby, ¿no? Es un organismo que reúne a la élite española en la Argentina, es decir, banqueros, comerciantes, empresarios, y por otro lado, políticos, profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera. Y ese organismo, la Institución Cultural Española, que entonces se crea en 1914,
tiene una actividad exclusiva, que es una actividad que la propia institución define como una actividad de propaganda de la actividad que en España venía desarrollando desde 1907 este organismo al que antes me referí, que era la Junta para Ampliación de Estudios, dirigida por, perdón, no dije, Premio Nobel de Medicina que tenía España, que era Ramón Menéndez Cajal. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Y Cajal, muchas gracias. Y, digamos, esa actividad de difusión tenía varios mecanismos. Un mecanismo en particular que me interesa señalar es una cátedra que la Institución Cultural Española negocia con la Universidad de Buenos Aires, es decir, cada año la institución le pedía a la Junta que enviara un profesor, y ese profesor estaba en Buenos Aires dando una serie de conferencias, charlas y demás. Eso es interesante, el primer invitado por la Institución Cultural Española en 1914 es Ramón Menéndez. Viaja a Argentina en 1914 y hace una serie de conferencias en distintos espacios, entre ellos en la Facultad de Filosofía. ¿Sí? Me detengo en la Institución Cultural Española porque es la propia Institución Cultural Española la que explícitamente dice que ya el primer proyecto de creación de un instituto de filología en 1920, ahora voy a hablar de ese proyecto, es consecuencia de las acciones que ellos vienen llevando a cabo en Buenos Aires. ¿Sí? Lo dice así como acabo de decirlo yo. Y en particular, en ese órgano de difusión que tienen, que son los anales de la Institución Cultural Española, es un texto maravilloso para insumo documental, dicen que digamos, conceptualizan al instituto que en ese momento se desea crear como una especie de sucursal transatlántica del Centro de Estudios Históricos de Madrid, ¿no? Es decir, vendría a aprobar la creación del instituto, la continuidad de ese modelo, la exportación de ese modelo exitoso. Y el otro punto que me interesa señalar acá es que dicen con todas las letras que la creación del Instituto de Filología, en un contexto en el que ustedes recordarán, la Argentina no tiene una academia correspondiente de la Real Academia Española, sería entonces el encargado de resguardar una política idiomática de unidad lingüística bajo la norma culta castellana. Ahí dice, tengo una pequeña cita, dice la Institución Cultural Española que la creación del instituto se presenta como una prueba de la mutualidad idiomática entre España e Hispanoamérica. Mutualidad va bien, pero enseguida le baja bastante el precio ese concepto de mutualidad, porque dice que la mutualidad implica la colaboración de los filólogos hispanoamericanos que aportan al conocimiento común, pero sin abdicar, es maravilloso, sin abdicar de una primacía que proviene de ser Castilla, el manadero, no se prohíban de nada, de la lengua. Bueno, ahí está, digamos, un poco representada la jerarquía idiomática con la que piensa el instituto como parte de esa política lingüística. Bien, en 1920 entonces aparece el primer proyecto de creación de un instituto de filología que se debe a un profesor, funcionario de la facultad, Giuliano Alberini. Ese que está ahí es el manuscrito de Alberini de 1920, que se conserva actualmente, conserva el Instituto de Filología, lo tiene exhibido. Quisiera mostrarles el texto, porque es maravilloso. Dice, este proyecto de Alberini, profesor de filosofía, se crea como repartición de la facultad un instituto de filología compuesto por 4 secciones: filología general, romance, americana y filología. Ahora vuelvo sobre el de filología. Pero a mí lo que me encanta es el segundo. Yo trabajo sobre documentos de archivo y nunca he visto una cosa como esta, así tan explícita, no hace falta interpretación ni nada, porque dice ese artículo 2 que el director del Instituto de Filología debía ser un joven filólogo español. Maravilloso, un joven filólogo español. Es evidente que está pensando Alberini en un discípulo, digamos así, de Espiral, ¿no? Pero ya que es español, es un instituto que no se va a dedicar todavía a la filología española, que sea español es mucho, pero además que sea joven, ¿no? dice un montón. El artículo 3 comprueba esa perspectiva, porque dice que el decano, para nombrar al instituto, el director del instituto, se va a hacer asesorar por Ramón Menéndez Pidal y por José Ortega y Gastel. Este es el proyecto de 1920, no es el proyecto que se aprueba, hay todavía un proyecto de 1921, y otro proyecto de 1922, que sí es el proyecto que finalmente resulta aprobado, es el proyecto de Ricardo Rojas, Emilio Ravignani, y aquí tenemos, esta es la resolución definitiva de creación del instituto, y como ustedes quizás saben,
lo que crea esa resolución en 1922 es un instituto de lingüística. Este instituto, cuyo centenario estamos celebrando hoy, se crea en 1922 con el nombre de Instituto de Lingüística, que es el nombre que llegó oficialmente hasta 1938, si no me equivoco, cuando Amado Alonso pide que se corrija la resolución original, entre otros cambios. Dice el documento, el texto de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad mantiene el espíritu del proyecto de Avenida del 20, elimina, por suerte, esa referencia al joven filólogo español, la referencia a Méndez Pidal, Ortega y Gasset, pero mantiene esa estructura de 4 secciones: lingüística general, lingüística romance, evolución del castellano en América, lingüística indígena. Y fíjense eso, ¿no? Evolución del castellano en América y lingüística indígena. No dice filología española en ninguna parte. Sin embargo, ¿qué ocurre después? En 1922 se crea el instituto y durante 1922 hasta 1923 Rojas negocia con Ramón Menéndez Pidal y le propone la dirección honoraria del instituto y la atribución de designar a los directores españoles que van a venir a Buenos Aires. Menéndez Pidal, porque se iba a negar, acepta, le promete a le promete a Rojas que va a venir en 1923 Castro, en 1924 Navarro Tomás, en 1925 que iba a volver Américo Castro. Eso evidentemente no sucede. Pero esa decisión de confiar a Ramón Menéndez Pidal la dirección honoraria del instituto tiene evidentemente como consecuencia la aceptación del modelo Menéndez Pidaliano, ¿sí? Y es así entonces que, a pesar de que el Instituto de Filología lleva oficialmente el nombre de Instituto de Lingüística desde su creación en 1922, absolutamente toda la documentación del instituto dice, desde la primera, ese es el primer expediente que yo encuentro de 1923, en el archivo de nuestra facultad, hay una expediente de filosofía, Instituto de Filología, ya ahí dice, es el expediente número 1, en el que propone que se nombre como secretaria a Ana Barnett, dice Instituto de Filología. Es decir, el nombre Instituto de Lingüística en la práctica desaparece. Y de alguna manera, lo que yo veo en ese conflicto entre dos denominaciones, lingüística y filología, ese conflicto entre dos diferentes programas y dos diferentes agendas. Esta agenda vinculada, como decía, al proyecto de Rojas, y esta otra agenda vinculada al modelo filológico indudablemente más prestigioso del periodo, que es el que representa en España Ramón Menéndez Pidal. Esa tensión, ¿no?, que hay en Rojas entre ir a buscar a la figura, pero al mismo tiempo dar con claridad que esa figura no va a poder llevar a cabo el programa que él diseñó, se ve todavía en el discurso de inauguración que Rojas pronuncia en 1923, cuando inaugura el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, junto con Américo Castro, su primer director, y varios funcionarios, el embajador de España y demás. Quería mostrarles, porque me parece significativo que todavía entonces, cuando él dice cuál es la tarea que tiene el Instituto de Filología por delante, le pone a Castro una agenda que evidentemente Castro no va a cumplir. Dice, sobre todo las partes en rojo, definir en los textos literarios y en el habla local el carácter de nuestro idioma para que pueda quedar al contacto de otras hablas, crecer sin contaminarse, para que pueda, al contacto de otras hablas, crecer sin contaminarse, es decir, una mirada de las variedades argentinas del español, que es también algo que recoge la resolución de creación del instituto. Traer a la ciencia, esto es una cuestión fundamental, traer a la ciencia el estudio de las lenguas precolombianas, es decir, las lenguas indígenas, algo que está en la Facultad de Filosofía y Letras. La tesis de Luisa Domínguez se detiene puntualmente en esto. Es una demanda de la facultad que el instituto vaya a estudiar las lenguas indígenas. De hecho, en el 26, cuando se designa a Roberto Alemán Nietzsche, la facultad consigue crear en el Instituto de Lingüística una sección de filología, una sección de lenguas indígenas, que en el 38 Alonso, cuando pide que le vuelvan a poner, que le cambien el nombre del Instituto de Filología, de Lingüística por Filología, también pide que se anule esa sección razonablemente dedicada a las lenguas indígenas. Y luego, entonces, otras dos cuestiones más. Piensa que el instituto tiene que hacer dos cosas: preparar los instrumentos lingüísticos, una gramática y un diccionario, destinados básicamente a la alfabetización
de los hijos de inmigrantes, que es donde verdaderamente Rojas percibe que hace falta esa intervención nacionalista que diseña, ¿no?, en su texto de expresión nacionalista. Bien, ya termino entonces. Otra evidencia que tenemos de esta tensión es que el propio Rojas se ataja, digamos, dice por ahí, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué yo, que soy un nacionalista reputado, fui a buscar un español para poner al cargo al frente del Instituto de Filología como director, y propone, digamos, usa esa frase que es ya clásica, bueno, clásica para nosotros, pero sigue siendo clásica. Dice la verdadera ciencia del lenguaje desarma igualmente el dogma anacrónico de las repúblicas, de las academias metropolitanas, y el instinto barbarizador de las repúblicas insurgentes, ¿no? Es decir, la neutralidad de la ciencia aparece ahí como un argumento que vendría a neutralizar las diferencias entre esos dos programas nacionalistas. Bien, Castro entonces recupera esa referencia de Rojas y en su discurso, y la remite también a otros, dice que lo mismo han hecho otros países como Chile, que ha ido a buscar, por ejemplo, filólogos alemanes para desarrollar su filología, etcétera, etcétera. Entonces, después acá simplemente quería decir que todavía en 1923, o claramente en 1923, se ven esos discursos inaugurales enunciados, esos dos diferentes programas que van a producir esa situación de estabilidad que ya ocurre durante la década del 20 y que se va a resolver en cierta manera en 1930, en todo caso, si después un rato en la parte de preguntas puedo decir algún comentario más sobre eso, pero ahora, para no quitar más tiempo, paro acá. Ahí está. Gracias. Bueno, yo creo que dada la fuerte cohesión, coherencia que hay entre las exposiciones, podemos acumular los comentarios para el final. ¿Les parece? Así lo hacemos más ordenado. Ah, sí, sí. Bueno, ahora sigue Emiliano Batista, entonces su ponencia o su presentación se llama De misionero a conquistador, Amado Alonso a la luz del centenario. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias Guiomar por sentarme en este lugar, sobre todo ante dos personas que me consta se han quemado las pestañas leyendo y sobre todo se han quemado las uñas, para seguir con la analogía, escribiendo, porque he tenido que leerlos y bastante. Pero fue placentero, más allá de que sea nuestro trabajo. Yo voy a leer. La trayectoria profesional de Amado Alonso es abrumadora. Hizo que, históricamente, en fechas celebratorias, múltiples autoridades e investigadores de renombre refirieran a él, tanto para destacar su labor como su persona. Damaso Alonso, Coseriu, Pitarte, Rosenblatt en 1952, ante su fallecimiento. Barrenechea, Portolés, Pitarte en 1996, en el centenario de su nacimiento. O Melchora Romanos en 2013, en el 90 aniversario del Instituto, obviamente entre otros. Creo que más allá de la simbología a la que nos invita el cumplimiento de ciertas fechas, el ejercicio discursivo era lógico y esperable. Sé que no estoy a la altura de los citados investigadores, pero creo que, dadas las circunstancias, puedo permitirme efectuar un pronunciamiento al respecto. Mi objetivo aquí es conceptualizar aquello que describo bajo la noción de atributos de Alonso.
pero no para que mi discurso se agote en el relevo ocasional de cualidades intelectuales, sino para poner el foco sobre el alcance disciplinar, institucional y cultural que tuvieron los aportes del director, cuyo nombre hoy y desde hace más de 60 años se adjunta a la denominación del organismo. La creación del Instituto de Filología formó parte de la puesta en práctica del programa nacionalista de Ricardo Rojas, cuyo objetivo era estimular el desarrollo de una conciencia histórica que restaurara, un siglo después de la independencia, el vínculo entre la Argentina y la tradición hispánica. Por esta razón, al justificar la convocatoria a profesionales españoles para la dirección de este centro de estudios, Rojas subrayaba: mi nacionalismo no excluye lo español, puesto que lo considera fuente de argentinidad. En el postulado vínculo de homogeneidad espiritual entre España y la Argentina, aparecía la figura de Ramón Menéndez Pidal. José del Valle sugirió pensar la figura de Menéndez Pidal bajo la noción de intelectual propuesta por Said en 1994. Un intelectual es, desde este enfoque, una destreza superior en el arte de la representación, con singular capacidad para deconstruir y construir, en ese orden, relatos. Menéndez Pidal fue el artífice de un gran relato de unidad cultural panhispánica. Su capacidad intelectual se desplegó en 3 dimensiones: la esfera disciplinar, la esfera institucional y la esfera pública o cultural. Creo que con esta óptica podemos pensar la trayectoria de Alonso. En primera instancia, Alonso fue el intelectual enviado por Menéndez Pidal para gestionar saberes en la Argentina. Valiéndome del anacronismo, me atrevo a decir que ofició de adelantado, aquel a quien el rey le confiaba el mando en las tierras de destino. Alonso era el adelantado del proyecto de unidad cultural panhispánica impulsado por el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Y desarrollo. Primero, la dimensión disciplinar. Alonso, filólogo. A partir de su llegada a la Universidad de Buenos Aires, Alonso buscó construir y promover aquello que él mismo denominó lingüística espiritualista. Esta perspectiva congraciaba epistemológicamente con el idealismo lingüístico, un enfoque que valoraba el aspecto subjetivo del uso del lenguaje y renegaba tanto del naturalismo como de las explicaciones mecanicistas de corte neogramático. Alonso no limitaba su punto de vista al terreno meramente especulativo, sino que ponía en práctica la teoría con el análisis de fenómenos lingüísticos concretos. Aplicaba la interpretación idealista al estudio de todos los órdenes del lenguaje, tanto en la dimensión sincrónica como en la dimensión diacrónica. Esto ocurría entonces con su interpretación estilística de los valores expresivos del artículo y el diminutivo, o con el análisis de los verbos de movimiento, o a nivel léxico con los nombres de la hierba según el gaucho, o los nombres de la lengua española. Y también lo hacía en el terreno de la fonética y la fonología, donde ofrecía una definición idealista del fonema, pues lo concebía como una unidad constituida por rasgos intencionalmente significativos, con realidad en la conciencia lingüística de los hablantes. De esta manera, la fonética y la fonología eran herramientas de alta precisión para la descripción de los moldeamientos del espíritu sobre la materia fónica. Este es el atributo que identifico como Alonso estilista. A excepción de una conferencia inédita en la que la temática recibió un tratamiento pormenorizado y exclusivo, Alonso nunca ofreció abiertamente una historia de la lingüística. Sin embargo, fueron muchas las intervenciones, yo cuento al menos 10, en las que indirectamente desplegó fugaces reconstrucciones del pasado de la disciplina. La maniobra retórica estaba al servicio de su argumentación, que aspiraba a reivindicar y consolidar la tradición idealista. El conocido prólogo al curso de Saussure, en el que presentaba la obra como la coronación de una escuela lingüística superada, como la consagración del positivismo, incorporado perdurablemente al progreso de la ciencia, creo que es un ejemplo paradigmático de este procedimiento. En él se exhibía, a mi criterio, su faceta de historiador y, eventualmente, de epistemólogo. Número 2. La dimensión institucional. Alonso, director.
Alonso fue director del instituto entre 1927 y 1946, pero la asunción de su cargo le valió, ya fuera por imposición o por propia voluntad, el rol de comando en múltiples actividades. Lingüística romance era una asignatura que había entrado en vigencia en el Plan de Estudios de Letras a partir de la reforma de 1920, y que, por disposición de Rojas, debía ser dictada por el director del Instituto de Filología. La materia comenzó a impartirse en 1924. A partir de 1928, entonces, Alonso fue docente de lingüística romance. Su primer programa, un breve texto manuscrito, sin división en unidades, ni bibliografía, que vale la pena resaltar, decía filología en lugar de lingüística, reproducía en líneas generales la estructura de los programas de sus predecesores, principalmente el de Juan Chiabra, de 1926. Este se ajustaba al Manual de Pronunciación Española de Menéndez Pidal. Tras paulatinas y sistemáticas ampliaciones de los contenidos en los sucesivos dictados de la materia, sobre todo en relación con los temas de lingüística general, tales como Saussure, Valí y Fosler, hacia 1938, Alonso presentó un programa de dialectología hispanoamericana, en el que el español peninsular dejaba de ser el punto de referencia y pasaba a estudiarse el castellano en América. Esto, de alguna manera, recuperaba el objetivo con el que Rojas había proyectado el instituto en 1922, el estudio del castellano vivo de la Argentina, influido por las lenguas indígenas y por las lenguas inmigratorias. La aparición de este programa modernizador, que Guillermo Toscano refirió bajo la noción de giro dialectológico, acarreaba una nueva delimitación del ámbito de la filología hispánica y ampliaba los horizontes de la lingüística romance, pues obligaba a la disciplina a redimensionar su objeto de estudio. Las variedades americanas se convertían en variedades de pleno derecho, con el mismo estatuto que la lengua peninsular. Así, Alonso emprendía su distanciamiento de la perspectiva de Menéndez Pidal, con la que habían sido guiadas las tareas del instituto durante sus primeros años. No por su rebeldía, sino por la fecundidad de su pensamiento, Alonso dejó de ser un merónimo. Me refiero a la relación parte-todo. Un merónimo de los designios de Menéndez Pidal. Alonso llegó a ser mucho más que eso. Paralelamente, en el nivel de enseñanza universitaria de grado, Alonso también procuró hacer su aporte a la docencia. Hacia 1939 llegó a formular un proyecto de creación de un doctorado en estudios hispánicos para estudiantes extranjeros. En el preámbulo de su propuesta, el director del instituto reconocía que la iniciativa buscaba que la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires adquiriera, cito, importancia internacional. Luego especificaba con precisión cuáles serían los requerimientos de cursada en virtud del título previo portado por cada aspirante, pensando principalmente en egresados de universidades norteamericanas. Alonso también fue director de múltiples proyectos editoriales. No todos lo cautivaron por igual. Algunos resultaron de una imposición. Este fue el caso de la colección de estudios indigenistas. Otros proyectos, por el contrario, efectivamente motivaron su atención y fueron de la mano de sus propios intereses. Este fue el caso de la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana y de la Revista de Filología Hispánica. Sin embargo, aquí me interesa detenerme en dos proyectos editoriales en los que Alonso plasmó su condición de traductor. Me refiero a la colección de estudios estilísticos y a la colección de filosofía y teoría del lenguaje. Ambas colecciones conllevaron la puesta en circulación en el mundo hispánico de una serie de textos que, sin estar disponibles en lengua española, correspondían a las corrientes lingüísticas más sobresalientes del momento. Además, estos materiales constituían un insumo vital para el dictado de la asignatura de lingüística romance, tanto en los cursos de dialectología como en los de lingüística general. Esto evidenciaba, una vez más, el estrecho vínculo institucional entre su rol docente y su rol de traductor. ¿Qué tipo de traductor era Alonso? Traducir es, desde cierto punto de vista, una actividad más bien semiótica que lingüística. Es un modo de intervenir sobre la conformación de un canon. No apunto con mis observaciones a la operación de traslación de una lengua a otra del material estrictamente discursivo, que fue bastante fiel
respecto de los textos originales, sino que me remito a otras instancias del proceso de traducción en virtud de las cuales organizó la lectura de ciertas obras. Esto es, ¿qué se traduce, para quién se traduce, desde qué rol institucional se lo hace? Alonso capitalizó su autoridad académica en la materia y el poder sociocultural que tal situación le confería. Con prólogos, prefacios, advertencias, impulsó en los receptores una lectura determinada de la obra y de la perspectiva de los autores traducidos. De este modo, aquel joven filólogo español que llegó a la Argentina en 1927, en el transcurso de sus casi 20 años de gestión, fue convirtiéndose en el mecenas. El término le pertenece a Lefebvre. Es decir, fue adquiriendo la capacidad de ejercer el mecenazgo, pues desarrolló paulatinamente las atribuciones necesarias para controlar la dirección de la ciencia del lenguaje en el ámbito hispánico. Finalmente, la dimensión cultural. Alonso, figura pública. Vuelvo una vez más a 1927. No se trataba más que de un joven filólogo español, con una dura formación en fonética y fonología, pero su arribo a la Argentina fue anunciado pomposamente en diferentes ámbitos. A nivel académico, por ejemplo, además de celebrarse su llegada desde los escalafones superiores de la facultad, en Verbum, la revista del Centro de Estudiantes, entonces presidido por Ángel Batisteza, se lo presentaba de la siguiente manera, y se incluía un retrato que ocupaba toda una página. El profesor Alonso no tiene más de 30 años, y a esa edad en que otros, incluso los mejor dotados, no acusan todavía su perfil esencial, él ya posee un nombre muy hecho y muy significativo entre los cultores de la ciencia del lenguaje. Otro ejemplo, en el diario La Prensa de Nueva York, en agosto de 1927, se anunciaba su partida para la Argentina con una nota titulada «Otro misionero de la espiritualidad española marcha para Buenos Aires». Y subrayo, misionero. Ese era el término con el que los reporteros solían referirse a los filólogos españoles que viajaban a la Argentina para hacerse cargo del instituto. Hasta el mismo Rojas utilizó la expresión cuando en el discurso inaugural de 1923 presentó a Américo Castro. Decía, viene hacia nosotros como un generoso misionero de la nueva doctrina. Y solo un dato más respecto de los rimbombantes anuncios que a través de la prensa se apoderaban de la escena local. A los días de su llegada al país, en septiembre de 1927, el diario Crítica de la capital porteña ofrecía una nota en la que también incluía su retrato, y decía, en Buenos Aires se habla bien el español. El diario, el libro y el puerto son enemigos del lunfardo. Esta declaración debía interpretarse en relación con la encuesta que el diario había realizado en junio del mismo año sobre una contienda que en aquella época ya era centenaria, el debate acerca de la lengua nacional. Dicha encuesta, analizada en profundidad por Juan Ennis y Guillermo Toscano, buscaba tematizar este debate, dado que todavía contaba con los ecos de iniciativas controversiales como la de Luciano Abel y su idioma nacional de los argentinos. Alonso, como nuevo director del instituto, portaba la palabra de la autoridad científica, con la que estaba en condiciones de clausurar, al menos académicamente, la discusión. Con el transcurso de su gestión, Alonso supo reforzar ese lugar de figura pública y aprovecharlo para amplificar el alcance de su labor. Creo que un trabajo que analíticamente puede operar como síntesis de este fenómeno es La Argentina y la nivelación del idioma, donde decía: la Argentina va a intervenir desde ahora en los destinos generales de la lengua de 20 naciones, en una proporción nueva y desde un punto de comando que hasta hoy no ha tenido. Alonso veía que el español de la Argentina, lejos de ser considerado una variedad lingüística negativa que había que desalentar, había pasado a ser una variedad que actuaba como punto de referencia para el mundo hispanohablante. El concepto que fue clave en la propuesta de Alonso es el de lengua general. Lengua general es el sistema de elementos idiomáticos heredados en común y conservados concordemente por todos los países hispánicos. Un sistema lingüístico coherente en sí y general a 20 naciones, aunque cada nación y también cada región, dentro de las diferentes naciones, tenga otros elementos privativos. Con esta intervención, Alonso operaba un cambio de paradigma. Abandonaba definitivamente
la dicotomía clásica decimonónica monocéntrica que había heredado de la escuela de Menéndez Pidal, que versaba sobre la oposición lengua culta, lengua vulgar, y la reemplazaba por una dicotomía innovadora, pluricéntrica y de corte dialectológico, la oposición entre lengua general y lenguas regionales. Este aporte de Alonso buscaba ampliar el alcance de las manifestaciones culturales, no solamente el libro, sino también la radio y el cine. La noción de lengua general actuaba como un recurso que permitía alejar los horizontes de esas manifestaciones culturales y así internacionalizarlas. Para concluir, en su fascinante libro, Amado Alonso en la Argentina, Miranda Lida lograba presentar y condensar de manera elocuente el impacto ejercido por el contexto histórico y político sobre los individuos y las instituciones. Señalaba que el instituto había podido trascender fronteras y alcanzar cuotas de prestigio, no solo gracias al talento individual de su director y al trabajo de todo un equipo, sino también gracias a la existencia de un fructífero contexto cultural. Al reseñar este trabajo con Guiomarcia Pucio, evocamos unas palabras expresadas por Eugenio Coseriu apenas enterado de la muerte de Alonso. Quiero retomarlas para cerrar mi exposición. No hay duda, pues, que aun si se hubiese quedado en España, Amado Alonso habría llegado a ser un gran profesor y un estudioso insigne. Pero trasladado en 1927 a América, propuesto por Menéndez Pidal para dirigir el Instituto de Filología de Buenos Aires, fue mucho más que eso. Fue realmente el conquistador y el organizador de nuevas e inmensas tierras para el dominio de la glotología hispánica y de la ciencia lingüística en general. Y a pesar de su juventud, o mejor quizás, justamente gracias a ella, supo ser lo que, con una expresión que ya se ha vuelto trivial, se dice, the right man in the right place. En suma, con mi intervención procuré conceptualizar los atributos de Alonso, un merónimo de Menéndez Pidal, un adelantado del Centro de Estudios Históricos de Madrid, un misionero de la espiritualidad española en la Universidad de Buenos Aires, un mecenas de la Dirección de la Ciencia del Lenguaje en el ámbito de la filología hispánica, un conquistador de nuevas tierras para el dominio de la glotología. Alonso mostró su condición de filólogo, es decir, estilista, historiador y epistemólogo en la dimensión disciplinar, de director, docente y traductor en la dimensión institucional, y de figura pública en la dimensión cultural. Considero que la presentación de estos atributos es una manera de analizar sus aportes, de interpretar el alcance de su labor y, por extensión, de representar históricamente un periodo fundamental del desarrollo y de la circulación de las ideas lingüísticas en la Argentina y en el mundo hispánico. Eso es todo. Tiene papel. Hay que Sí. Pero no hay un power, ¿no? No, perfecto. Viejo estilo. Dijo sí, claro. Traes la cara. Nosotros. en el primero. Pero hay que proyectar. Sí, todavía hay que separar. Igual también traje la revista. Puede pasar. ¿Querés que esté todo el tiempo la Sí. imagen de la foto? Porque en todo caso nos sí, sí. Bien. Adelante, Melanie. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y antes que todo, quiero agradecerle a Guiomar la invitación, que es un honor estar en este ciclo de festejos intensos e importantes.
Así, y felicitaciones, ¿no? Bueno, en esta presentación voy a tomar a la revista, que por ahí está circulando, la revista de Filología Hispánica, como tema y a la vez como excusa, ¿no? Porque creo que permite dimensionar, entender la historia del instituto, es como una muestra, ¿no? Y además porque se trata de uno de los productos más destacados en sus primeras décadas. Esta revista, que por ahí está circulando, creo que un poco ya lo mencionó Guillermo, me parece, fue fundada y editada por el instituto a partir de 1939, justo el mismo año que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Recibía colaboraciones periódicas de hispanistas provenientes de diferentes latitudes, a través de las cuales tejió una espesa trama de amistades literarias e intelectuales que se nutrió de sólidos contactos, en especial en universidades norteamericanas, por entonces enriquecidas por gran número de intelectuales centroeuropeos que huyeron del nazismo. Las universidades norteamericanas contaban también, claro, con hispanistas como Américo Castro, que ya se nombró varias veces como primer fundador, primer director, que habían escapado a su vez de la Guerra Civil Española, habían escapado a España. Bueno, Castro vino a la Argentina, después se fue a Estados Unidos. La revista nació de hecho en consorcio, y eso se ve en la publicación, en consorcio con la Universidad de Columbia, ¿no?, de Estados Unidos. Entre las firmas que se cuentan en sus páginas, bueno, son innumerables, y solo para hacer un rápido paneo, menciono a Américo Castro, a Helmut Hatzfeld, Leo Spitzer, Clemente Balmori, Enrique Sureña, Eleuterio Tiscornia, Raúl Moglia, William Entwistle, Joaquín Casalduero, Tomás Navarro Tomás, Arturo Marazo, Anderson Imbert, Batisteza, Claudio Sánchez Albornoz, Paul Benichou, Joan Corominas, Benvenuto Terracini, Federico Donís, y sigue la lista, además de los hermanos Raimundo y María Rosalida, que fueron secretarios de la revista. Por supuesto, la revista fue solo uno de los productos de un instituto que también destacó en muchas otras facetas, y ya mencionaron unas cuantas acá. Solamente menciono, repito un poco lo que acabamos de oír, ¿no?, que destacó en edición de libros, en traducciones, etcétera, especializadas, que no estaban en ese momento disponibles en castellano. Además, otro aspecto a destacar, que también conformó un prolífico grupo humano de trabajo que se mantuvo sólidamente cohesionado a pesar de sucesivos embates. En este contexto, y dado que estamos aquí reunidos en clave celebratoria, me atrevería a afirmar algo más fuerte, y es que al menos en el campo de las humanidades, el Instituto de Filología llegó a ser el más prestigioso de la UBA para comienzos de la década de 1940, en humanidades, insisto en ese recorte, al cabo de más de 2 décadas de trabajo transcurridas desde su fundación, como ya se ha dicho, en 1923, por acuerdo, vuelvo a lo que ya se ha mencionado, ¿no?, que por acuerdo entre el rector de la UBA, bueno, autoridad de la UBA, Ricardo Rojas, y Ramón Menéndez Pidal, de Madrid. A partir de 1927 quedó bajo la dirección, como ya también se ha dicho, de Amado Alonso, el primero de los directores enviados desde Madrid, que tendrá continuidad a lo largo de los años, ¿no?, y ya casi 2 décadas. Alonso, de hecho, llegó con la misión de llevar adelante una estancia de mediana duración, y esto a pedido de Ricardo Rojas, quien había hecho reclamos a Madrid, a Menéndez Pidal en ese sentido, para reclamar que nombrara a alguien dispuesto a quedarse un poco más, que no fuera una visita de unos pocos meses o un año académico, y en principio había pedido que se quedara 3 años, para evitar los recambios anuales, ¿no?, brillantes pero fugaces, que ya se mencionaron, que era algo que a Ricardo Rojas le preocupaba ya para el año 26-27. Decidido hacer de su estancia en Buenos Aires un escalón importante en su carrera, Alonso expresó desde muy temprano la expectativa de fundar una revista especializada. Ahora bien, puesto que en la metrópoli se editaba, bueno, ya funcionaba el instituto, el centro de estudios, ¿no?, desde los 10, puesto que en la metrópoli se editaba desde 1914 la revista de Filología Española, y dado que el Instituto de Filología de Buenos Aires tenía directa dependencia de Madrid, el proyecto de creación de una revista con sede argentina tardó en ser aceptado. Acá es necesario tener en cuenta que el instituto
de Buenos Aires había sido pergeñado, esto un poco ya quedó claro, ¿no? Como parte de una estrategia transnacional panhispánica del centro madrileño, a través de la cual procuraba dar visibilidad a la disciplina, enlazar distintos centros de investigación en una red y forjar una común argamasa de estudios hispánicos en diferentes lugares, desde el Caribe, Cono Sur, y Cono Sur con conexiones también en Estados Unidos, ¿no? Como revela la temprana inserción de Federico de Onís en Colombia, todos ellos colocados de alguna manera u otra bajo la tutela del centro madrileño. Si uno coloca el proyecto de Alonso en este marco, ¿no? Era evidente que la propuesta de hacer una revista desde acá se apartaba de la política que de algún modo que estaba sosteniendo el Centro de Estudios Históricos, resuelto a expandir su influencia por sobre toda América a través de una nutrida red hispanista. ¿Por qué digo esto? Tengamos en cuenta que este primer proyecto de hacer una revista editada desde Buenos Aires tuvo reparos, ¿no? Recibió reparos de parte de colegas de Madrid. En un primer momento se habló de hacer una revista de dialectología hispanoamericana, pero ese proyecto contenía también la intención de que tuviera una proyección continental hispánica. Alonso tenía experiencia en revistas científicas, esto era algo en lo que se había entrenado en España. Había sido colaborador de la revista de Filología Española muy frecuentemente, ahí aprendió la edición académica, había también sobresalido como crítico en esa revista, ¿no? Hacía muchas reseñas y era una figura relevante en esa labor, ¿no? Una vez en Argentina, quiso volcar esa experiencia en una publicación para editar desde Buenos Aires. Pero aquí que Navarro Tomás le escribió en 1928, muy tempranamente, le escribe y le dice, cito, su proyecto de revista de dialectología hispánica extrapeninsular me parece excelente para el Instituto de Buenos Aires, pero malo para la revista de Filología Española. Claro es que cada centro necesita su medio de comunicación, pero van a ser muchas revistas para lo poco útil que hay que publicar. El mensaje contundente provenía de alguien que era la mano derecha de Menéndez Pidal, y no se podía mirar un costado, ¿no? Ponía en evidencia que cualquier aspiración de desarrollo autónomo iba a tener límites. Los centros de investigación de la periferia habían sido concebidos como subsidiarios y no podían tornarse rivales de la producción del Centro de Estudios Históricos. Esto dejó a Amado Alonso sin mayor respaldo por el momento. No prosiguió con la idea de editar una revista por un tiempo, ¿no? Y menos una revista de proyección transnacional. Madrid tenía la última palabra en el mapa de la filología hispánica, tal como se venía desarrollando bajo Menéndez Pidal, una decisión que ponía en evidencia que la relación entre... ya se advertía que esta relación iba a ser delicada, ¿no? Y que la construcción de una revista científica, sobre todo, podía tensionar las cosas, en especial entre Buenos Aires y Madrid, dejando a Buenos Aires en una situación de la que le iba a resultar difícil emanciparse. Dicho de otro modo, cualquier proyecto de revista debía sortear instancias de aprobación institucional, y el Instituto de Filología tenía escasa autonomía, tenía corta trayectoria, tan solo 5 años, y tenía, en última instancia, la dependencia de Madrid. En el interín, desde 1928 hasta 1939, hay una década un poco más, y obviamente, lo voy a decir rápido, pasaron muchas cosas, ¿no? Muchos proyectos, mucho trabajo, una intensidad de labor en el instituto que deriva en muchos carriles, ¿no? Y que en esa década Alonso va a ganar no solo una presencia institucional muy fuerte, porque va a ser una figura de mucho peso en la universidad, sino que también va a tener una presencia pública y una presencia editorial que trasciende el mundo académico, ¿no? Después voy a hablar un poquito de su relación con la editorial Losada, ¿no? Bueno, en ese contexto, Alonso recibe una nueva propuesta para hacer otra revista, y es una revista en clave transnacional, que esta va a venir de Estados Unidos por la vía de Federico de Onís, que preparaba una revista de estudios hispánicos en la Universidad de Columbia, ¿no? La invitación llega por intermedio de Castro, Américo Castro, que también estaba en Estados Unidos en ese momento, y con la intención de asociar a Buenos Aires con Madrid y con Nueva York, ¿no? Y la forma en la que escriben estos colegas españoles es verdaderamente increíble.
Se me ocurrió esta idea pensando en la manera de darle más aire a lo argentino, dentro del conjunto americano, para acentuar el internacionalismo de su aportación científica. De esta manera, verá la obra de su instituto proyectada en una gran red internacional. Hasta acá estamos bien. Yo como un poquillo, querido amado, que la merece Buenos Aires para usar su brillante e incipiente actividad científica. No dejo de pensar en el interés que debemos tener todos en que eso, se refiere al instituto, en algo que rebase las limitadas expectativas del ambiente local. Una manera un poco rara de invitar, ¿no? Por un lado, la invitación transnacional, que se supone había que tomar como un honor, por el otro, la advertencia que de no hacerlo no habría modo de prosperar debido a lo chato, las pocas perspectivas de la Plaza de Buenos Aires, expresado casi en términos imperialistas. La invitación transmitía una imagen escasamente promisoria de las perspectivas que Alonso podía esperar de Buenos Aires. Su ambiente, de limitadas posibilidades, bueno, esta idea era seguramente una idea que se forjó Castro en 1923 en la Argentina, ¿no? En el momento de la inauguración del instituto. Nuevamente se podía entrever la mirada displicente que en nombre de peso del Centro de Estudios Históricos tenían con respecto al Instituto de Filología de Buenos Aires y los invitaban a participar en unos términos bastante raros. Menciono estos primeros proyectos de revista porque me permiten, por contraste, enfatizar mi argumento de lo que va a ocurrir una vez que entre en escena la revista de Filología Hispánica. Si en los primeros momentos Alonso debió enfrentar una relación de fuerzas, dicho rápido, que se mostraba desigual frente a centros de investigación, digamos, más consolidados, con el correr del tiempo y a medida que se prolongó su estancia en la Argentina, logrará revertir esa situación. Así, en lugar de resignarse a colaborar en la revista madrileña, como proponían los colegas del Centro de Estudios Históricos, me refiero a la revista de Filología Española, o bien ingresar como socio menor del proyecto de Onís, en Columbia University, Alonso va a terminar por colocarse en una situación de igual a igual, de paridad, ¿no? A la hora de lanzar la revista de Filología, incluso podría decir que logra invertir los términos, ¿no? Alonso invita a la Universidad de Columbia a ser esta última la partener del lanzamiento de la revista editada en Argentina, con la intención de invertir los términos en la relación entre Buenos Aires, Madrid y Nueva York. De esta manera, lograría reconocimiento como centro de investigación de peso específico propio, que no desdeñaba la internacionalización, pero que aspiraba a la vez a una posición de liderazgo y de prestigio, de reconocimiento, solamente que se va a ver súbitamente favorecida, cabe recordar, por el colapso que supuso para el Centro de Estudios Históricos el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. En este contexto, el Instituto de Filología se va a ver liberado, en cierto sentido, de un lastre, ¿no? Lo voy a decir dicho de manera un poco fuerte, pero sin duda va a ser una coyuntura que le va a permitir al Instituto alcanzar su época dorada, uno de cuyos frutos más preciados, sin duda, que le va a dar prestigio y visibilidad transnacional, es precisamente la revista. Bueno, dos factores que hacen posible, entre otros, porque hay muchos en realidad, llegar a buen puerto con este proyecto. Por un lado, como ya adelanté, el impacto del franquismo, de la guerra y el franquismo en España sobre las instituciones científicas y culturales de la península. Franco provocó un virtual desmantelamiento del centro madrileño, que estuvo acompañado a su vez por una importante crisis para la industria editorial española, ¿no? De la cual la porteña devendría de alguna manera en su sucedáneo. La crisis española llevó al exilio a muchos miembros del Centro de Estudios Históricos. Sus publicaciones se discontinuaron. Sus investigadores terminaron, muchos de ellos, refugiados en Estados Unidos, México e incluso la Argentina. Hay varios que vienen, ¿no? Que están viniendo. El propio Américo Castro llega un tiempo huyendo de la guerra. Los que optan por quedarse en Europa, como Menéndez Pidal, ¿no? Se vieron destituidos y sin posibilidades de sostener una agenda de trabajo ambiciosa, ¿sí? como habían llevado adelante hasta 1936. Otro factor que fue de enorme ayuda para el lanzamiento de la revista fue la ya mencionada por Guillermo, la Institución Cultural Española de Buenos Aires, que fue un actor clave en este periodo y que tiene estrecha relación con Alonso en la década del 30.
Antes de la Guerra Civil, esta institución se dedicaba, entre otras cosas, al intercambio cultural entre Argentina y España. Había traído a Ortega y Gasset y a otros tantos, ¿no? Luego de 1936 se va a abocar a difundir la cultura hispánica y va a tener un fuerte compromiso con académicos e intelectuales españoles que en el contexto de la Guerra Civil buscan refugiarse en la Argentina. Alonso fue colaborador de todas estas gestiones de exilio republicano, vinculado al exilio republicano, además de amigo y más tarde socio, amigo de la cultural y socio, ¿no? Así como también colaboraba con instituciones españolas de relieve, otras, ¿no? Entre otras, la Embajada de la República, la etapa republicana de la que fue agregado cultural. La cultural española, le proporcionó a la revista un aporte anual a modo de subsidio para costear gastos de edición. Quiero recalcar en nota al pie, digamos, que la revista pagaba las colaboraciones muy generosamente. La institución cultural, era habitual que la institución cultural apoyara a científicos españoles en la Argentina, ¿no? En universidades argentinas. Era un aporte importante que ayudaba a darle regularidad y calidad a la revista, ¿no? Y además le permitía estrechar vínculos con la UBA, una institución con la que tenía muchas conexiones, ¿no? Esto no significa que la revista no haya tenido otras fuentes de financiamiento, así por ejemplo el Estado argentino, que sostiene gran parte del trabajo del instituto, ¿no? El instituto era para la cultural una institución muy importante que ponía en valor y defendía la cultura hispánica. Alonso reafirmaba la pertenencia a este tronco cultural común, de alguna manera u otra. No se apartaba de esta idea de que había una argamasa común, de que había una lengua general, ¿no? De que había un escenario que había que mirar en clave panhispánico, ¿no? Su idea es, obviamente, y coincido con lo que me acababa de decir Emiliano sobre el cierre de su exposición, ¿no? Que su mirada sobre la lengua es policéntrica, ¿no? Pero el hecho de que la revista se llame de Filología Hispánica no deja de ser provocativo, ¿no? Es un nombre incómodo, y le tuvo que Alonso ir a dar explicaciones a Menéndez Pidal de que por qué ponía ese nombre, ¿no? Y le dijo, como yo le escribí a usted, creí que la nueva revista pudiese ser la continuación de nuestra vieja revista de Filología Española. De ningún modo lo hacía yo como gesto de rebeldía, porque Menéndez Pidal seguramente pensó que era algo de esto, ¿no? También quiero haberle dicho que mi revista se dedicara especialmente a los temas americanos, siendo pues no un rival, sino un complemento de la RFE, la Revista de Filología Española. Eso de los temas americanos. Además está decir que la Revista de Filología Hispánica no se ciñó a temas americanos, ¿no? Apostó a la idea de que Buenos Aires, y un poco en línea con la conclusión del trabajo de Emiliano, de que luego de 1936 Buenos Aires, y este es un poco un argumento de Alonso, ¿no? Buenos Aires pasaba a ocupar el meridiano, ¿no? El meridiano, la capital cultural, se corría a Buenos Aires, colocada en el centro de la cultura hispánica, ¿no? Si, desde esa concepción, la apuesta de Alonso en este sentido, de correr a Buenos Aires y convertirlo en una capital de la filología, ¿no? En ese sentido, la adopción de lo hispánico en la referencia al título de la revista. Bueno, a eso hay que sumarle, para ir cerrando, que también es un momento de época dorada para el mundo editorial, ¿no? Y que esto también es un argumento para la concepción de que hay un meridiano que se está corriendo a Buenos Aires, un mundo editorial del cual Alonso participaba muy activamente, en especial a través de la editorial Losada, donde había mucha gente del Instituto de Filología dirigiendo colecciones y demás, en la labor editorial. Bueno, para ir concluyendo, porque corre el tiempo, si bien el instituto vio la luz, en tanto que eslabón, si se quiere, secundario de una política panhispánica impulsada por el centro madrileño, el nacimiento de la revista mostró que había echado a andar por sí sola. A la vez que había echado a andar por sí solo, perdón, a la vez que había logrado madurar sus propias redes transnacionales en un momento
clave, ¿no? La guerra de España, el creciente lugar de Estados Unidos como refugio de muchos intelectuales huidos de los fascismos. Estas mismas redes le brindarían a Alonso contención al momento de su expulsión de la Argentina en 1946, aunque no se puede pasar por alto que no fue Estados Unidos el destino, el lugar al lugar donde se trasladaría la revista, ¿no? Es un dato importante a destacar, me parece, porque a pesar de que nació con el acompañamiento de la Columbia University, fue poco lo que la Columbia aportó a la revista, y de hecho cuando la revista se cierra en Buenos Aires no se traslada a Estados Unidos, ¿no? Alonso eligió un país hispánico para continuar la revista, a saber México, donde encontró la acogedora recepción de Alfonso Reyes, a quien había tratado tanto en Madrid como en Buenos Aires, sobre todo cuando fue embajador, ¿no? Se trató de una obra de trasplante, en cierto sentido, una revista que nació en Buenos Aires, tironeada entre Madrid y Nueva York, salió finalmente en el Colegio de México. Para una revista de identidad panhispánica, el hecho de poder continuar en un país hispanoparlante fue una tranquilidad. Apareció en su nueva etapa bajo el nombre de Nueva Revista de Filología Hispánica, que todavía se edita, es decir, que en menos de una década el Instituto de Filología dio por fruto una revista prometedora que alcanzaría larga vida y serviría también para estrechar vínculos latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Hemos escuchado, creo, excelentes presentaciones que fueron desde los comienzos estables de nuestro instituto, que empezaron ya con esas tensiones que se prolongaron, vemos en la última ponencia, hasta el momento de apogeo, y que también de alguna manera esas tensiones, bueno, como lingüista a mí me resuenan siempre las cuestiones de nombres, ¿no? Tensiones que empiezan ya con la denominación del instituto, que Guillermo atribuye a la confrontación entre esos dos proyectos nacionalistas, terminan también en la ponencia de Miranda con el nombre de la revista, que tantas idas y vueltas en la correspondencia significó, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tenemos acá un montón de puntas y cuestiones que, bueno, yo los invito a comentarios. Tenemos rato, por suerte. Bueno, el día, no sé por qué te imaginaba. Realmente un tema de vocación y te felicito Leonardo por el panel, Alexis por el panel, y los felicito a ustedes expositores porque no se distinguen y es lo que yo necesito tener en cuenta. Una primera cosa es que me confundió la manera en que los mandatos se realizan. Primero, el mandato de Ricardo Costa. Quiere decir que de alguna manera se realiza la peculiaridad lingüística de los ustedes, ¿es cierto? Donde ahí él dice una serie de barrabasadas, dice cosas interesantes, y es como él veía su mundo. Él dice en un momento todas las grandes transformaciones que han sido hechas en el país, surgen de un derecho. Estaba convencido de eso. Y eso de alguna manera lo llevaba a decir que en Buenos Aires hablamos muy mal en español, por ese vigor de lo plebeyo que hacía que no solo no respetaran la norma, sino que se burlaron. Pero también el mandato de Ricardo Roca se ve en la gramática. Es decir, que Amado Alonso hace un gran presentar ese tomo en los que todos hemos entendido durante décadas. Eso está. También aspectos que me parecen interesantes en cuanto a la sensibilidad, en este caso de Amado Alonso, a todos los aspectos del contexto. Una cosa notable es cuando él se da cuenta que ese español general está asociado al desarrollo tecnológico, al desarrollo cultural, al desarrollo de los medios. Es brillante, donde él dice, bueno, pasa acá, porque acá hay un desarrollo tecnológico que nos impone el español general. ¿Cierto? E incluso con lo del policentrismo podría ser la mirada del... ¿Por qué? Porque en realidad para él lo que serían las normas juntas, ¿cierto? De cada capital, como diría ellos, estaban en un nivel inferior.
¿cierto? Ujú. Y si bien reconoce que eso es norma, porque es norma pública de tal lugar, de cualquier manera es inferior a ese español general. Y ese español general es valorizado porque tiene lo que a los desarrollos económicos y sobre todo los primeros. Ahora, hay algo que parece que nosotros no hemos ahondado lo suficiente, ¿cierto? Es decir, Miranda habló muy bien del impacto de los procesos en España. Pero nosotros teníamos la década de es decir, toda la producción importante, ¿no es cierto? Y el surgimiento del Instituto de Filología es la década. No es una cosa secundaria. ¿Cierto? Y ahí yo quiero recordar algo que Oscar Terán decía con total genialidad, decía que teníamos que indagar esa década infame, pensando que al mismo tiempo que estaba ese tremendo autoritarismo que había llevado la intervención de la universidad, a la clausura de los centros estudiantes, ¿cierto? A la cesantía de profesores en todos lados, ¿no es cierto? Y con un peso muy grande en la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo había un notable desarrollo. Miranda habla de la editorial, ¿cierto? Por eso había cantidad de proyectos notables que se estaban en la primera escuela que quería reemplazar el colegio libre de segunda enseñanza, algo así, que con estudios superiores, que es un Jesús, porque nosotros eso notable se ve algo que yo he estado analizando, que es la reforma del 35, que da lugar a los manuales. Yo digo ese proceso es un proceso que compromete a especialistas notables. Y cuando uno ve los nombres de los inspectores, ¿no es cierto? Tenés a Casani y a Mantovani, por ejemplo. Los nombres de todos los que están trabajando en las distintas áreas. Es una reforma amplia. Pero los que están trabajando en el ámbito son las personas más destacadas de ese mundo. Es notable, ¿no es cierto? Como proceso. Entonces, bueno, hay que pensar a Valoroso como alguien que, por un lado, estaba muy ligado a todo el centro intelectual, era fundamental, ¿no es cierto? Pero también que tenía una ligación muy fuerte con la música. Muy fuerte. Es decir, él participó en esa reforma con mucho entusiasmo, es el que elabora los programas, es el que hace de la aplicación. Es decir, que acá hay que ver, en qué medida tiene sentido. La década se caracteriza por el primero, producto de la alianza entre sectores medios y la oligarquía agropecuaria, es cierta apertura cultural con su limitación. Yo la primera vez que abordé la gramática de él, y la abordaba sin ser la que estaba aprendiendo, sino que la aplicaba como un objeto, quedé impresionada por la voluntad de disciplinar. Que yo lo después, cuando empecé a estudiar las cosas contextuales, me estudié en las explicaciones de disciplinamiento, no se disciplinan los segundos, a la cuestión. Un disciplinamiento hecho a los regionalismos, y ahí está el disciplinamiento, que es un disciplinamiento, ¿cierto? En una época que pensaba que estaba haciendo todos estos desarrollos, los gramáticos, los libros de texto, destinado a los inmigrantes, ¿no? Como se llama a los historiadores, ya los inmigrantes no ofrecían. Lo que estaba era la migración. Esa migración interna, esos bárbaros que llegan a la ciudad, que van a ser los anticipos del peronismo, y ahí podemos ver de los privilegios de Federico Castro, ¿no es cierto? Es decir, entre esos a los que había que disciplinar. No, nada más para decir que así como es importante tener en cuenta el contexto, como Miranda lo ha señalado muy bien, el contexto español, ¿no es cierto? ¿Qué medida eso implica? También creo que en el campo para pensar es esa década infame, ¿no? Cómo se incide en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Filología, en la modo de pensar la nueva. Gracias. Solamente comentario en relación con eso. Toca quizás un poco más tangencialmente el tema de esta mesa, pero tiene que ver con una figura del Instituto de Filología, que es Ángel Rosenblatt, y en relación con
digamos, dictatorial. Rosenblatt es el primer becario de la Universidad de Buenos Aires en Alemania, y en 1930 viaja a Alemania para hacer su doctorado ahí, y en ese momento también el Estado argentino, a partir de una denuncia de un fiscal que lo acusa de una juvenil militancia comunista, le retira la ciudadanía a Rosenblatt. Rosenblatt era un judío polaco, entonces Rosenblatt queda en Alemania del 30, además, compleja para un judío, además de su apátrida. El proceso judicial es verdaderamente increíble. Falta de la Corte Suprema, que considera que como Rosenblatt había jurado la ciudadanía argentina, pero antes se había declarado comunista, y el comunismo descree de la estructura del Estado, entonces su juramento de la ciudadanía era puro. Es el argumento de la Corte Suprema. La Universidad de Buenos Aires, ya intervenida, le quita la beca con la que estaba doctorándose en España, perdón, en Alemania, y entonces Rosenblatt, desde 1930 hasta que llega nuevamente a Venezuela, vive sin ciudadanía, ¿no? Y con salvoconductos y desplazándose. Y en gran medida, digamos, ese itinerario que hace Rosenblatt durante la década del 30 es consecuencia de este contexto al que se refería. Pensar que soy para los nacionalismos. En ese momento están, porque están en los nacionalismos conservadores, el nacionalismo religioso, el nacionalismo de identidad. También el ¿cierto? El nacionalismo. Entonces, también es cómo se interpreta el nacionalismo. ¿Sí? En algunos casos eran Bueno, pero creo que Miranda lo plantea muy bien en su libro. También yo quisiera destacar el papel de Amado Alonso, ¿no? En todas estas trifulcas y su defensa, sus maniobras y sus intentos, era Rosenblatt, por ejemplo, de encontrarle un lugar, de arreglarle la situación, así como también con tantos otros. Bueno, Amado Alonso es acusado cuando empieza a ser desplazado por acoger tantos judíos, ¿no? en el Instituto de Filología. O sea que Amado Alonso ahí tuvo un papel para nada pasivo, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? Diría yo, como director del instituto. Sí, hay que verlo en el momento que era el momento. Al mismo tiempo, exacto. Todas esas contradicciones estaban metidas ahí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Un comentario, pero totalmente original. No ha sido inicialmente yo me quedé con cada uno llevaba a la y no. Yo me quedé pensando en la encuesta de folclore de 1921, cuando Ricardo Rojas habla de salvar un poco, salvaguardar el folclore, preservarlo, frente a la amenaza de las corrientes migratorias. Como el tema de migración quedó como una especie de estigma, después la migración interna, pero también toda esa cosa de la amenaza inmigratoria, eso como un comentario constante. Y por el otro lado, esto para pensarlo, de trabajar el prólogo de Frida Kurlat del cincuentenario al instituto, cuando se hablaba de cerrar el instituto por esa voluntad ultraelitista y más o menos que tenía que cambiar de dirección o directamente cerrar. Usted cómo fue este cincuentenario financiado externamente porque justamente estaba de algún modo, no digo proscripto, pero ahí. Y pensar cómo este nacionalismo, que Ricardo, una especie de parábola, ¿no? Que Ricardo Rojas reivindicaba por un lado, termina en contra por el otro, en los 50 años. Nada, un poquito pensar esa parábola, nada más. Sí, yo justo que estaba pensando en eso, ¿no? A partir del inicio, la década del Pablo, el final de Alonso, ¿no? De lo que habla en su libro,
lo que pasa en ese último tiempo, ¿no? Que quizás de lo que no se habla tanto, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron, qué cosas encontraron, qué registros destacan. De la salida del 46 de Alonso. Sí, pues fue eso y después Todo este tema tiene mucho que ver con, digamos, la vida política de Alonso, ¿no? Solidaridades republicanas, ciertas dimensiones. Alonso viene a la Argentina con una, digamos, con una pose de científico experto apolítico, ¿no? Y un poco de eso hace esa es una estrategia que le permite un poco ir sorteando diferentes gobiernos y diferentes... él no tiene un compromiso político en la Argentina, pero sí tiene compromiso con el antifranquismo y sí tiene compromiso con el antifascismo, ¿no? Que es un compromiso político, pero no se involucra en asociaciones antifascistas argentinas. Se involucra en redes de solidaridad solamente científica, o sea, redes que se gestan para ayudar a científicos que quedan varados, ¿no? Entonces, él ayuda a traer gente, pero expertos, siempre gente del campo académico, no se involucra políticamente. Es un gesto político, pero siempre dentro del campo científico, ¿no? Esa es su posición, ¿no? No involucrarse en la política argentina, por lo menos no mezclarse, no hacer declaraciones públicas. Cuando lo echan a Jussey de la universidad por una declaración antifascista, Amado Alonso no participa, a pesar de que es muy cercano en ese momento a Jussey. No participa porque él no hace ese tipo de declaraciones, participa en otras tramas, ¿no? Eso le permite navegar aguas muy variadas, ¿no? Desde el último gobierno de Irigoyen hasta la apertura democrática que intenta Ortiz en el 38, hasta nada. Pero él navega en la década del 30, como no se mete en política, no se mete en ningún partido, etcétera, etcétera, eso le da como una cierta neutralidad, pasa por un experto, ¿no? Ese es como su manera de presentarse, ¿no? Participa en la política cultural y educativa. Participa en la política cultural y educativa, sin duda. Colabora con el Estado. Sí, pero no participa en partidos. Sí. Pero no se involucra en partidos políticos, no se involucra en política, no se expone políticamente, o sea, tiene una posición muy prudente en lo político, ¿no? Y eso le permite, como digo, navegar aguas muy variadas, ¿no? Fíjate que cuando yo estaba mirando todo el proceso y toda la cuando se corta eso, esa reforma del 35 del 31, él hace una... Atacaron esa reforma, más o menos ser monstruosos. Sí. Es decir, que la participación en la política cultural y educativa es muy intensa. Absolutamente. Tal cual. Sí. Y la salida del 46 tiene que ver con, digamos, con cierto malestar que produce, estamos hablando del momento con el golpe militar del 43, la universidad es intervenida, y en medio de esas intervenciones hay muchas purgas y cesantías de mucha gente. Alonso sobrevive, ¿no? Los primeros años a esa coyuntura, pero es el momento en el cual lo empiezan a invitar a Harvard, y lo empiezan a invitar a Estados Unidos, y empieza a tener invitación para ir estar un semestre allá y un semestre acá. Es un momento de mucha fibra nacionalista en el gobierno, un nacionalismo muy duro instalado en la universidad. Hay gente con la que Alonso venía muy reñido desde los años 30, por ejemplo, François, que también había una disputa ahí, porque es el que acusaba al Instituto Alonso de proteger judíos, ¿no? Bueno, nada, en ese contexto, entre que protege judíos, que colabora
colabora no muy abiertamente, no muy públicamente con el antifascismo, etcétera, y se va a Estados Unidos, que es como alguien que no defiende los valores nacionales, no. La oleada nacionalista lo barre, ¿no? Y le pone en condiciones que no puede cumplir ya, porque ya tenía un compromiso con Estados Unidos y le dicen, bueno, no, vos esto no lo podés hacer, salvo que no, ni la cátedra ni nada, ya, queda fuera. Y paradójicamente nace el instituto por la cuestión nacionalista de proteger paradójico. Exacto. Son nacionalismos distintos. Sí, totalmente, este es un nacionalismo. Porque son muy Obviamente pensamos dependen del posicionamiento político. totalmente diferentes. Pero fíjate cómo aparece como un paraguas la cuestión del nacionalismo para un lado, para el otro, y siempre estamos en esa tensión. Y después Hay que pensar que también en la época del fascismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo y así, una cosa importante, pero no tengo que olvidar sujeto. Eso también es muy importante. ¿No es cierto? Así que sujeto una serie de intelectuales que plantean una nacionalidad, que estamos siempre en misma tensión. Y bueno, La pregunta al presente. Lo que pasa es que Rojas era radical. No era bueno, descripción todavía no, política. ¿no? Con En los el 30 todavía era claro, en el radical. 20, En los 20 todavía ya estaba con el en radical. el Sí, 22, yo creo que, o sea, parece que su relación va a ir, ¿no? parece que- Una cosa antes, con respecto a la salida, antes de que volvamos al comienzo. Creo que la clave para intentar empezar a responder está en lo que mencionó Elvira con su intervención posterior a nuestras exposiciones, y los dos términos que me subrayé como para seguir investigando, cosa que siempre ocurre después de las intervenciones de Elvira. Incluso habría que convocar a grupos de trabajo, no solo personas. Bueno, son la sensibilidad cultural y la ligación con el aparato estatal, sobre todo. Me parece que ahí estuvo la clave del éxito y la clave de la salida del éxito. Más allá de que, por supuesto, estaban las ofertas, pero tenemos registros de que él las rechazaba. Y pido ayuda a Mariano Saba. Hay una frase que no me recuerdo de dónde sacaste el otro día cuando estábamos conversando, que era, no, pero te vas a acordar de inmediato, el instituto y yo somos como la uña, la uña y la carne. O sea, no iba claro. Dice, bueno, me ofrecen $1,000 Claro. al año a Harvard. Pero los rechazaba igualmente. Cuando no pudo reconvertir, con un término que está muy de moda actualmente, ¿no? Reconvertir esa ligación con el Estado y no pudo seguir acomodándose a pesar de su sensibilidad cultural, creo que, bueno, accede a esa oferta. Estaba la otra puerta abierta con una alfombra roja tendida. Sí, también Anoto, pensar que toda una etapa de tiene un peso notable. Y después viene el golpe del 93, que son otros militares, después viene Perón. Y también del aparato del Estado, los nacionalismos son muy distintos. ¿Sabes? Entonces, justamente él está en esos juegos. ¿Cierto? Entonces, también eso hay que ver. Son años de militares. Entonces, el no poder ir a las invitaciones de Estados Unidos era también un poco, también hacer un poco una excusa, quizás, para quizás hacer lo que venía haciendo. También hay que pensar que En el momento de la Guerra Fría. Y en eso el peronismo participó intensamente en la Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces esa Guerra Fría estaba ya presente. Yo había analizado todos los editoriales de Perón en el diario Democracia, que era el diario oficial, en el año 72, que fue muy tremendo. Y ahí él no estaba, es decir, Perón considera que tiene que hacer política internacional. Estos son dos imperialismos, se acabó uno y el otro son lo mismo, y además, ¿en qué cosa puede del peso ese? Es decir, que ese era el ambiente también espiritual, como decirle, Sí.
Un comentario sobre el instituto. A mí, digamos, lo que me llama la atención, o aquello que yo observo, es, digamos, hoy el instituto es el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, pero cuando se crea en el 22, no era un instituto de filología española, ¿no? Digo algo obvio. Entonces, uno empieza a hacerse preguntas ahí, ¿qué hacía el embajador de España, ¿no? en la inauguración del instituto? Hay un punto que es interesante, también lo mencionaba Miranda, que el director del Instituto de Filología sea el agregado cultural de la embajada, hoy nos sorprendería, ¿no? Uno diría que la posibilidad de establecer una agenda, pero además, lo que estamos viendo ahora, porque el archivo consular español es complicado durante bastante tiempo, bueno, ahora estamos empezando a poder ver algunas cosas. Cuando Alonso viene, digo, en relación con la relación con la cosa pública y con el Estado de Alonso, cuando Alonso viene, España también está en una dictadura, ¿sí? O sea, entonces, y Alonso recibe dinero del Estado español cuando llega en el 27 a Buenos Aires, ¿no? Tan es así que un investigador español acaba de publicar una serie de documentos internos de la embajada, en los que un funcionario le pregunta a otro si Alonso hizo un comentario negativo respecto a la dictadura de Primo de Rivera o no, en el sentido de si tiene sentido seguir pagándole a alguien que eventualmente va a hablar mal del gobierno español, ¿no? Entonces, esa homologación, digamos, tan intensa que el instituto adquiere sobre sus primeros años con la causa española, digamos así, me parece que hoy la miramos como algo que siempre estuvo ahí, pero que es algo que se construye históricamente, y de hecho en el 23, esa carta de Castro donde decía venir la filología de los argentinos, Castro en esa carta discute con Menéndez Pidal y con Navarro Tomás, porque básicamente lo que ocurre es que nadie quiere venir a la Argentina, ¿no? Esto también hay que decirlo, quien viene a Amado Alonso en el 27 es un joven investigador que no tiene una posición en España, donde las cátedras son muy pocas. Está Castro, de hecho, Menéndez Pidal le dice a Rojas que Alonso se doctoró, cosa que no ocurre, no es cierta, ocurre después, ¿no? Es decir, le vende, digamos, un joven brillante que viene de Puerto Rico, es decir, que está buscando también una posición laboral, lo cual es completamente razonable, y que después construye esa capacidad de negociación, de construcción, de generar consenso, etcétera, de la que han hablado aquí mis colegas, ¿no? Pero, digamos, entonces, en el 23, en esa carta, Castro les recrimina, o sea, a Méndez Pidal y a Navarro Tomás les recrimina que, bueno, que alguien venga, porque yo acá no puedo hacer todo. Castro, claro, nosotros tenemos una representación del tiempo. Castro está poco más de 4 meses en Buenos Aires. Nos parece que fue un montón de tiempo, pero está acá, se va a Chile, viene, pide licencia por la enfermedad, o sea, digamos, está unas semanas dando clases. Y es interesante porque ahí Castro les dice a Méndez Pidal y a Navarro Tomás, como sigan dando vueltas y ustedes no nombren a nadie para que venga el año que viene, en la Argentina, Rojas y la Universidad de Buenos Aires está hablando de arreglar con los alemanes, ¿sí? Y les dice están tirando el nombre de Kruger, un filósofo ahí, está Sol Pérez Corti, que está haciendo su tesis de doctorado sobre Kruger, que luego va a ser director del Instituto de Filología de la Universidad de Cuyo, dice, si no resolvemos esto, se van a ir con los alemanes y qué desastre para el hispanismo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, quiero decir, a mí reconstruir esa relación que desde el 23 el Instituto de Filología establece con el universo español, me parece que es como parte de este ejercicio que estábamos diciendo antes, ¿no? Pues, justamente como a propósito aparecía filología general, filologías romances y filologías. Bueno, es parte del conflicto. Creo que ahí está muy claramente. Bueno, ha sido súper interesante, creo que podríamos seguir charlando un montón de tiempo, pero esto tiene que acabar. Sobre todo en el caso mío que me lleva a historia como estudiante. Así que bueno, agradecer a los participantes, al público, y bueno, nos vemos, espero en los próximos paneles tener una concurrencia tan
activa e interesada como esta. Muchas gracias a todos. Muy bien. Te queda un minuto así,